Les damos la bienvenida a todos una vez más a nuestra reunión online, como es habitual, en cada una de las semanas que están pasando. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos siguen semana a semana y a los que se suman por primera vez. También les damos la bienvenida y que sea la primera de muchas. Y bueno, para dar inicio a esta nueva transmisión, Gloria va a compartir un pasaje. Bueno, le damos las gracias al Señor, antes que nada, porque podemos estar reunidos una vez más a través de este medio. Así que, bueno, quería compartirles una pequeña porción de la Biblia que se encuentra en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Bueno, acá el Señor nos está hablando precisamente de la fe, ¿no? La fe que tenemos que tener en Él para ser salvos. Confiar plenamente de que el Señor está en eso, que Él, por su gracia y su misericordia, nos está acompañando en todo momento, en los momentos difíciles, en aquellos momentos que quizás pensamos que Dios no está, pero Él siempre está, por su gracia y su misericordia, Dios siempre nos está acompañando. Así que no es por las obras que nosotros podamos hacer, dice la palabra, ¿no? Acá, que por lo que hagamos, si hacemos esto, hacemos aquello, no es para glorificarnos nosotros, sino para glorificar siempre a Él. Él se glorifica a través de nosotros, por más que seamos imperfectos, por más que seamos débiles, frágiles en muchos aspectos, el Señor siempre se glorifica a través nuestro. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón y darle ese lugar a Él para que pueda manifestarse a través de nosotros. Así que bueno, los invito a que estemos en un tiempo de oración para dar comienzo a la reunión. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias porque podemos estar acá reunidos en este momento. Señor, gracias por este medio que nos estás brindando. Gracias por todos aquellos que están mirándonos en este momento, porque seguramente van a recibir, Señor, eso que tanto están anhelando. Gracias, Señor, porque vos podés hacer todo esto posible, porque estás a través de nosotros poder expresar, Señor, todo el amor que vos tenés para nosotros. Que la gloria y el honor siempre sea para vos y te pedimos que este tiempo que vamos a compartir sea de bendición para todos aquellos que estén mirando en este momento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como es costumbre, vamos a dar inicio a esta reunión. Nos va a estar guiando Natalia con la alabanza. Así que bueno, Natalia, cuando quieras, te escuchamos. Estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Hoy
Bueno, gracias por este hermoso tiempo de alabanza que tuvimos adorando al Señor. Ahora queremos compartirles un pedacito de testimonios de un ministerio que tenemos con otros hermanos, una tarea que realizamos, se llama Hechos más que palabras. Hechos nació hace unos años trabajando con gente en situación de calle. Y cuando nos tocaba ir a entregarles el alimento, el abrigo, lo que ellos necesitaran, ya sea en la calle o en el Hospital Evita, íbamos mucho al Hospital Evita Pueblo, nos llamaba mucho la atención cuando charlábamos con esas personas que todos conocían de Dios. En algún momento de su vida el Señor estuvo ahí con ellos. La mayoría recordaba cuando tenían una escuela bíblica, un merendero, una horita feliz. Eso les quedó. Y siempre recordaban, ¿no? Nosotros conocimos de Dios cuando éramos chiquitos. Y después pasaban esta situación, ¿no? Que quedaron por diferentes motivos en la calle, sin casa, sin familia. Pero a pesar de todo eso, Jesús estaba ahí en su corazón. Jesús quedó de cuando ellos eran chiquitos. Esa semilla que sembraron en ellos estaba ahí latente, con ganas de salir, con ganas de Dios. Y era una tarea difícil de llevar porque las situaciones eran muy complejas, tener que escucharlos, situaciones difíciles que vivían esas familias, porque había muchos que eran familias, porque estaban con su esposa y sus niños en la calle. A pesar de eso, nos daba la gratificación, el Señor se glorificaba ahí en ellos porque volvían a reconciliarse. Volvíamos a entregarle a través de la comida una oración y ellos volvían a encontrarse con el Señor. Esa tarea que se hace cuando son chiquitos es muy importante y siempre queda, esa semilla siempre está en los niños, ¿no? Es verdad, Gloria. Por este medio, queremos alentar el trabajo del ASEño, que hoy está a cargo de la Horita Feliz, de nuestra escuela dominical o de algún merendero, cualquier persona que esté ayudando en un merendero, que pueda llevarle la palabra de Dios a los chicos. Como decía Gloria recién, a ellos les va a quedar el día de mañana, pese a cualquier circunstancia que estén viviendo, ellos se van a acordar en todo momento de la palabra y del amor de Jesús. Así es, así que bueno, vamos a estar orando por eso. Ahora bueno, ya llegamos al tiempo de la palabra, Hernán está a cargo de la palabra del Señor. Los invito a que se queden para ver lo que trae el Señor para nosotros. Buen día, iglesia, buen día, hermanos, y buen día, amigos, a aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión de Misión Geslares. En esta mañana el mensaje que les traigo tiene que ver con nuestro ser, cómo somos por dentro, cómo somos por fuera. Y esta palabra no es solamente para la iglesia, es también para vos, que quizás no conoces del Señor y que te invitaron a ver hoy la transmisión. Es importante, ¿por qué? Porque muchos van a entender qué es lo que hacemos. Y les quiero leer algo. Dios es bueno y nos permite servirle. Por eso no nos desanimamos. No sentimos vergüenza de nada, ni hacemos nada escondida. No tratamos de engañar a la gente, ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad. Esto es 2 Corintios capítulo 4, donde el apóstol Pablo inicia este capítulo diciéndole así: Dios es bueno y nos permite servirle. Por eso no nos desanimamos. No sentimos vergüenza de nada, ni hacemos nada a escondida. No tratamos de engañar a la gente, ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad. Por eso, todos pueden confiar en nosotros. Los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. Y Pablo acá es muy duro y muy directo y dice la verdad. Los únicos que no van a poder entender las buenas noticias, el Evangelio, la palabra de Dios, son los que no se salvarán. En otra versión de inicio acá dice Dios es bueno y nos permite servirle. En otra versión dice por la misericordia de Dios estamos en este camino.
en este ministerio, en este servicio. Por eso es importante destacar esto. Pablo en este caso le hablaba a la iglesia, pero también hacía un énfasis importante en esas personas a quien debía llegar el mensaje. Porque no era solamente a la iglesia, era para aquellos que aún no conocieron el amor de Dios, no conocieron su palabra y no conocieron lo que hizo Jesús en nuestras vidas. Este mensaje a la iglesia dice, Pablo se dirige en esta carta poniendo en claro su posición con respecto a cómo era el evangelio y de dónde venía y lo que predicaba. Y afirmaba que no era un mensaje adulterado, que no era un mensaje engañoso, que era un mensaje que provenía de Dios. Un mensaje honesto, un mensaje verdadero, un mensaje de Jesús y no de ellos mismos. Ahora lo vamos a ir viendo. Un mensaje que no se adaptaba a la audiencia para complacerla, sino que era un mensaje con la verdad. Y vamos punto por punto. Un mensaje honesto, un mensaje verdadero. Si nosotros le seguimos leyendo en el versículo 5, dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes, ¿sí? Por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Acá hay un mensaje claro de Pablo. Él no hablaba por sí mismo y de él. Él hablaba del Evangelio, hablaba de la palabra de Dios transmitida a aquellas personas que todavía no lo habían conocido. Y se dolía y les aclaraba a la iglesia de Corinto de que había gente que no quería escuchar y no quería creer y esas personas no se iban a salvar. Si nosotros vemos en la palabra que Pablo siempre fue claro, siempre fue directo, no se venía con chicanas o con cosas raras. Él lo que tenía que decir lo tenía que decir, era sincero y mostraba el mensaje de Jesús, porque Pablo había conocido la obra de Jesús. El versículo 4, miren lo que dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo también fue cegado. No olvidemos que Pablo perseguía a los cristianos, pero después cuando recibe la palabra de Dios diciéndole que él estaba perseguido, ¿por qué perseguía a su iglesia? ¿Por qué lo perseguía a él? Él abre sus ojos y reconoce ese amor, esa misericordia de Dios. Y acaba una palabra a los cegados, dice, el Dios de este mundo. Cuando Pablo habla del Dios de este mundo, no se refiere solamente a Satanás, porque se entiende que los incrédulos no es porque Satanás les está solamente diciendo no creas o les ciega los ojos, sino porque las mismas personas se cierran. El Dios de este mundo. ¿Cuántas cosas hay que nos separan de la verdad? ¿Cuántas cosas nos alejan? ¿Nos alejan en qué sentido? En que a veces cometemos errores y pensamos que no pasa nada. Pero aquellas personas que tenemos esa gracia de Dios en nuestro corazón, que lo hemos recibido, sabemos discernir y sabemos poner un alto ante esas cosas. Porque el Evangelio está disponible y revelado para todos. Eso es clarísimo. Está disponible y revelado para todos. Pero excepto para aquellas personas que se niegan a creer. Por eso es importante, a vos, hermano, que estás del otro lado, que puedas hablar, que puedas expandir esta palabra para aquellos que están perdidos encuentren la verdad. Y esto habla algo claro, que acá el rechazo del Evangelio Pablo lo atribuye a una manera voluntaria y a la maldad del corazón humano. El rechazo del Evangelio era porque era de voluntad propia, que había gente que no quería aceptar esto. Por eso Pablo era muy firme a la iglesia a la que le estaba hablando y le decía, no hablo por mí mismo, hablo por Jesucristo, hablo a través de lo que Dios me da para hablar. No hablo de mis obras, sino que hablo de lo que Dios hizo en mí. La luz que resplandece,
Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria del Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Esta palabra aclara que Dios hizo resplandecer la luz en nosotros, pero no que nosotros resplandecemos por nuestra propia cuenta, sino que es Dios que se refleja a través nuestro. Hizo resplandecer la luz en la oscuridad de la maldad, la oscuridad del pecado. No somos luz por nosotros mismos, como dije recién, sino que es por el poder que Dios nos dio que reflejamos esa luz. Y ojo, hermano, que eso tiene que ver mucho con el testimonio que damos, con nuestros deseos carnales, con nuestros deseos personales, donde nosotros tenemos que refrenar y hacer que el Espíritu Santo esté obrando y dándole lugar a que Dios transforme eso. Porque, como siempre digo, no somos perfectos. Somos seres de carne y hueso, que quizás mentimos inconscientemente o conscientemente, quizás fallamos, quizás a veces hablamos de más de lo que tenemos que hablar y lo hacemos de mala manera. Pero escuchen lo que dice Juan. Jesús dice: el que cree en Él no es condenado, en Dios. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Fuerte. Jesús era muy fuerte en esta palabra. Dice, y no se acercan a ella, a la luz, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Hermanos, esto a los hermanos de la iglesia, tenemos que vivir una vida en Jesucristo. Tenemos que vivir una vida en Él. No podemos seguir haciendo la nuestra. Y cada vez que cometemos un error, pedir perdón y volvemos a caer. Y para vos que no conocés de Jesús, te invito a que reflexiones en esta parte. Porque ahora vas entendiendo de que hay cosas buenas y cosas malas. Que hay una voluntad de Dios que es perfecta y hay una voluntad que no es de Dios, que nos impulsa a hacer lo malo. Y esto Pablo lo aclaraba muy bien. Aquellas personas que son cegadas por el Dios de este mundo. Como dice Pablo en el versículo 6, hizo brillar la luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Y Pablo llevaba este mensaje a la iglesia de Corinto, haciéndoles entender de que ni ellos eran perfectos, de que ellos eran como vasijas frágiles. Y todos sabemos que es el título de este mensaje. Somos como vasijas frágiles, porque a pesar de nuestras perfecciones, Dios nos buscó a nosotros, transformó nuestras vidas e hizo que nosotros podamos hablar del mensaje, hablar la palabra, hablar esa transformación que hizo en nosotros, pero no por nosotros, sino para que se glorifique Dios. El versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder proviene de Dios y no de nosotros. Versículo 8, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Debemos ser un reflejo de Jesús. Todos los días. A veces fallamos, a veces
caemos. Por eso es que dice, puso toda esta gracia en vasijas de barro. Porque imagínense, como iglesia, como seres humanos, no somos perfectos. Pero Él nos escogió para que nosotros vayamos camino a la perfección. Versículo 8 y versículo 9 habla de nuestras debilidades, que nos hacen ver cuando estamos incluyendo a Dios en nuestros planes o lo estamos dejando afuera. Cuando lo dejamos de lado para hacer lo que preferimos en la carne. Nos olvidamos que está Dios con nosotros, nos olvidamos que llevamos el sacrificio de Jesús dentro de nuestro corazón. Y aquella persona que no conoce a Jesús va a empezar a entender lo importante que es para nosotros que conozcas la palabra de Dios. Porque te cambia la vida, te transforma y te hace pensar todo el tiempo en qué camino estás. Si estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal. Para que sea evidente esto en nuestra vida, hubiese sido más fácil que hubiese Dios mandado ángeles a predicar el evangelio, porque eran seres que estaban con Dios directamente. Pero sin embargo, nos escogió a nosotros, así con nuestras imperfecciones, frágiles como vasijas de barro, para demostrar que ese poder transformador proviene de Dios. ¿Y por qué da el ejemplo Pablo de las vasijas de barro? Porque en esa época, en ese contexto, se usaban esas vasijas para contener líquidos y no eran cosas que duraban mucho. Quizás no son las vasijas de barro que hoy puede hacer un alfarero, ponerla en un horno 1 o 2 veces hasta que se cose bien y queda firme y fuerte. En esa época quizás no se usaba bien esos métodos, entonces las vasijas duraban un tiempo y ya después no servían. Por eso somos frágiles. Pero ese poder transformador nos levanta. Decía, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Otra parte dice, nos vemos atribulados en todo pero no abatidos. Perplejos pero no desamparados. O desesperados. Porque Dios está con nosotros. Podemos tener miles de problemas, podemos ser frágiles por la situación, el entorno que enfrentamos. Aún siendo cristianos, podemos estar en momentos de debilidad, pero guardamos eso en nuestro corazón, que es ese temor a Dios, que nos permite acercarnos y buscar la solución. Ahora, si te alejás y decidís hacer lo malo por tu cuenta, es porque no tenés una conciencia plena en Dios. Estás perdiendo esa comunión, te estás enfriando, estás dejando enfriar el espíritu. Si vos conociste a Jesús y lo aceptaste en tu corazón, te invito a que lo tengas constantemente presente, ese sacrificio que hizo Jesús por vos, que hizo por mí, que hizo por cada uno de ustedes. Y si no lo conoces a Jesús, te invito a que lo puedas hacer. Viviana hizo una oración excelente el domingo pasado, que te invitaba a conocer a Jesús, a que dejarlo entrar en tu corazón. Te invito a que puedas conectarte. Después pasaremos los números, los contactos, por si tenés dudas o querés hacerlo. Porque es importante entender esto, que la vida de un cristiano no es fácil. Por eso muchas veces, como dice Pablo, él no engañaba, él no adulteraba el mensaje. Era claro, seguir a Cristo tiene sus riesgos. Y como hoy en día podemos escuchar que los evangélicos somos peligrosos, sí, somos peligrosos, que trastornan la mente, pero no somos nosotros los peligrosos. La palabra de Jesús era peligrosa en esos tiempos, porque hablaba de un mensaje de amor, un mensaje de transformación, un mensaje de cambiar esa mente carnal por una mente sana, espiritual, conectada con Dios Padre y no con las cosas de este mundo. Pablo era sincero en eso. No te vengo a decir una palabra liviana para que vos te quedes contento. No te vengo a ofrecer una casa o un auto en mi palabra, porque eso depende de Dios, no dependía de una persona que le hablaba la palabra. Porque muchas veces podemos escuchar mensajes que nos inflan así, de orgullo, de autoestima, pero no está Dios en medio de esa palabra.
Puede haber autoestima, puede haber alegría, pero a la semana volvés a estar mal porque te llenó momentáneamente. Y Pablo ahora lo vamos a ver en el final. Es pasajero. Por eso Pablo era muy sincero y decía: no les vengo a traer una palabra adulterada o engañosa o algo que se amolde a lo que vos querés escuchar. Yo les quiero hacer una referencia con respecto a este mensaje sincero. Hay un teólogo, era un pastor bautista de muchos años atrás, Charles Spurgeon, dice: ciertos teólogos nos dicen que se debe adaptar la verdad a los avances de esta era, lo cual significa que la deben de asediar y arrojar su cuerpo muerto a los perros, y que una mentira popular, escuchen esto, una mentira popular debe tomar el lugar de una verdad ofensiva. Spurgeon era muy claro. Había teólogos que afirmaban de que había que hablar lo que la gente quería escuchar para dejar a la gente feliz y contenta. Y no es así. Y no es así, ¿por qué? Porque la palabra de Dios llega con la verdad. Y a veces, muchas veces la verdad nos hace dar cuenta que estamos en el error. Y no podemos solamente recibir mensajes de aliento, mensajes de buenas cosas, o que vas a recibir esto, vas a recibir lo otro, cuando no estás haciendo las cosas bien. Depende de uno hacer las cosas bien para que Dios te prospere, te bendiga. Depende de uno estar conectado con Dios para ver la voluntad de Dios hecha en tu vida. No depende de una persona que te hable cosas lindas y que vos te vayas contento, alegre, pero a la semana tenés que volver porque necesitas recibir más. Cuando Dios hace la obra, la hace para siempre, te transforma para siempre. Aunque somos vasos frágiles, débiles al pecado, pero recordamos eso, ese sacrificio por nuestros pecados. Los recordamos constantemente. Y eso nos hace que seamos luz, o que podamos reflejar la luz de Cristo. Los llevamos a Cristo como testimonio. No hablamos por nosotros mismos, sino por lo que Él hizo y por lo que es. Donde vayamos, llevamos en el cuerpo la muerte de Cristo para que Él se manifieste en nuestra vida. Miren lo que dice Romanos 5. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Y es difícil mantenerse firme a veces, Así que nos regocijamos, nos alegramos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hermano, ¿qué más querés recibir? Tenés el Espíritu Santo, tenés el testimonio de Cristo en tu cuerpo, en lo que Él hizo, en esa salvación. Tenemos que estar firmes, aunque estemos afligidos, pero no nos desmayamos. Y la palabra desmayar en ese tiempo era considerado como débil, como flojo. Hay otras traducciones, ¿sí? Pero en el griego creo que era que habla de una persona que el que desmaya porque era flojo. Imagínense, en un soldado desmayado era un soldado que no tenía esa garra, ese vigor de soldado. Era una persona floja. Pablo siempre hace muchas referencias así. Entonces, por más que estemos abatidos por los problemas, no podemos dejar lo que Jesús hizo por nosotros. Y eso lo tenemos que entender. Por eso, como dice Pablo en el versículo, vamos a leer del 13 al 18, y ya vamos terminando. Dice: escrito está, creí y por eso hablé. Y acá hace una referencia a un salmo de David. Por eso dice escrito está. La referencia es en el Salmo 116:10, donde dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y ahí David le hace
unas expresiones a Dios de pedidos, de por eso hice esto, pero siempre te tuve ahí, siempre estuviste conmigo, siempre te tengo en primer lugar. Pablo conocía muy bien las Escrituras, por eso cita esta palabra. Escrito está, creí y por eso hablé. Y Pablo lo que hacía era estar hablando a la iglesia, alentándola y tratando de hablarles a aquellas personas que no querían creer, para que cambien su manera de pensar, su manera de vivir. Con este mismo espíritu, dice Pablo, de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros. Con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Le está hablando a la iglesia. Aquel que conoció a Jesús, lo dejó entrar en su corazón, resucitará con Él y nos llevará con Él. Esa es la vida eterna, esa vida eterna que Dios nos promete. No la perdición que habla al principio de aquellos que no creen, sino esa vida eterna. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas, como está pasando hoy en día, se está alcanzando a más y más personas, haga abundar la acción de gracia para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Vuelve a aclararlo, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Vamos a hacer una pausa acá, antes de terminar. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Eso es crecimiento. Eso es crecer en la palabra, crecer en la fe. Creí, por eso hablé. Pablo hace esta referencia y lo afirma, que porque él también creyó, necesita hablar, necesita llevar esa palabra que él lo transformó y que transformó a esos discípulos de discípulos que estaban trabajando en esa iglesia, que estaban trabajando en ese lugar, que iban con él o no. Pablo sirvió voluntariamente a la iglesia de Corinto, a pesar de que había diferencias, porque muchas veces los retaba por algunas cosas que estaba haciendo la iglesia. Tenían diferencias con él por la forma que quizás él les expresaba la verdad de la palabra. Por eso Pablo te invita como a ver las dificultades como oportunidades. Pablo, a pesar de que por fuera se estaba desgastando, él encontró la oportunidad de poder llevar una palabra fresca en este lugar. Por eso cada día damos una palabra fresca, una palabra que que quizás hayas escuchado alguna vez, algo similar, pero todos los días Dios renueva esa palabra para que alcance más y más personas y llegue a tu corazón. Solamente tenés que buscarlo. El versículo 13 hablaba de cuando recibimos a Jesús su evangelio, la luz, ¿sí? El siguiente paso es hablar. Si no hablamos, ¿quién más va a conocer de Jesús? Pablo lo hizo. Cuando conoció a Jesús, después se dedicó su vida al ministerio, a evangelizar. Y muchas veces nosotros que tenemos esta libertad de poder hacerlo a través de los medios, tenemos que pensar en esos misioneros que viven en lugares que hoy en día están pasando aflicción, pero terrible. ¿Y qué más ejemplo que Pablo de momentos de aflicción? Que muchas de estas cartas las escribió cuando estaba preso y juzgado por todos lados por lo que estaba haciendo. Nuestra aflicción es efímera, es una aflicción leve, una cargada, un chiste que alguien nos puede hacer, una burla, una negación. Nuestra aflicción es leve a comparación de la de Pablo o a comparación de la de muchos misioneros en partes del mundo donde no se puede expresar la palabra de Dios. No perdamos tiempo. Pablo no perdía tiempo, aunque se estaba desgastando por fuera. Por dentro se renovaba día tras día por esa gracia y esa misericordia. Y eso es lo que él trataba de reflejar. Que él, si estaba haciendo eso, lo hacía por esa gracia y esa misericordia de Dios que llevaba a los demás.
esa gracia de Dios, la que nos rescató, la que nos salvó. Y vamos a leer el 18, que es el último. Así que no nos fijamos en lo visible, dice Pablo, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero. Lo que te pueda llegar a ofrecer cualquier persona hoy en día para ser feliz utilizando la palabra de Dios, pero que es un mensaje humano, es pasajero. Lo que te pueda llegar a ofrecer otra persona que no sea de Dios es pasajero. Porque hoy en día podemos tener tantas cosas que son pasajeras. Sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Te animo a que lo puedas buscar. Isaías 55, del 6 a 7 dice: ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios. Llámenlo ahora que está cerca. Arrepiéntanse, porque es importante esa parte. Por eso, como Pablo decía, no les va a hablar un evangelio mentiroso o engañoso. Hay unas cosas que hay que hacer. Arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Qué duro. Tan duro como Pablo. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hicimos alguna vez, los que conocimos a Jesús. Tuvimos que cambiar. Y si aún tenemos cosas que dejar, tenemos que dejarlas. Si aún seguimos teniendo oculto nuestros pecados, vamos a tener oculto el Evangelio. ¿Qué vamos a transmitirle a otra persona? ¿Qué podemos explicarle o enseñarle a otra persona si nosotros no somos ejemplo? Por eso me gusta cómo empieza la carta. Dios es bueno y nos permite servirle. Nos permite servirle a pesar de que somos así de frágiles. Por eso no nos desanimamos. Vamos camino a la perfección. No sentimos vergüenza de nada. ¿Pero por qué? Porque Pablo sabía que estaba bien con Dios. Ahora, si no estás bien con Dios, un poco de vergüenza deberíamos sentir. Ni hacemos nada escondida, no tenemos nada de qué avergonzarnos. No tratamos de engañar a la gente ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad. Y prueba de eso es lo que hacemos cada domingo. Tratar de que la palabra de Dios llegue a tu casa. De que la palabra de Dios llegue a tu vida, llegue a tu corazón. De que logre cambiar esas cosas que tenés que cambiar. Si no, ni nos esforzamos, ni lo haríamos. Pero la palabra de Dios es tan rica que nos enseña que nosotros tenemos que reflejar ese amor y la palabra de Dios es evangelio. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos y te tomes este tiempo. Porque como decía Romanos, también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia a la cual nos mantenemos firmes. Mantenete firme, te animo a que te mantengas firme. Y si nunca estuviste en el camino del Señor, te invito a que puedas entrar. Porque quizás te hagas preguntas. Hay un montón de preguntas que se hacen las personas que no conocen a Dios. Y preguntas que nos hacemos nosotros aún como cristianos, habiendo conocido la verdad, sabiendo las consecuencias del pecado. ¿Es fácil seguir a Cristo? La verdad, te pueden llegar a decir que sí, vas a ser feliz una vez que conoces a Jesús. Sí, vas a ser feliz. Pero la verdad, muchas veces tenés aflicciones. Lo veíamos en el versículo 7, el 8, el 9, donde Pablo decía, aunque tengamos aflicciones nos levantamos, seamos afligidos pero no desmayados, ¿sí? Perplejos pero no desanimados, no desesperados, perdón. ¿Vale la pena? Sí que vale la pena, vale mucho la pena. El versículo 15 decía, todo es por el bien de ustedes. Los que escuchaban la palabra, los que estaban recibiendo la palabra de Pablo. Él era un siervo más. Él era un siervo más, como lo somos todos nosotros que llevamos la palabra. Somos siervos y tratamos de reflejar su amor. Muchas veces fallamos, hay que reconocerlo. Pero lo que tratamos de hacer es eso, reflejar su amor, reflejar la vida de Cristo en nosotros.
para que resplandezca Él y se glorifique Él. Todo esto por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Sí que vale la pena. Vale la pena, hermano, predicar la palabra. Vale la pena dejar ese orgullo de decir, no, yo no puedo predicar, porque vale la pena hacerlo. Contá tu testimonio de cómo lo conociste. No cuentes tus problemas y tus aflicciones, porque Dios se supone que ya las sanó, y si las tenés, busca cambiarlas. Pero estoy cansado, dicen muchos. No nos desanimamos, decía Pablo en el versículo 16, lo volví a repetir, no nos desanimamos, no desmayamos. No podemos ser flojos con la palabra de Dios, con el evangelio que llevamos dentro nuestro. No podemos ser flojos con eso. ¿Por qué hay tantos incrédulos?, se preguntan muchos. Y porque el Dios de este mundo cegó tanto. Hay tantas cosas, hay tanto entretenimiento en la televisión, en tantos lados, hay tantas cosas que enceguecen a las personas y que no quieren creer. Y muchas veces esa ceguera que se genera es también porque hay muchos cristianos que no están haciendo su trabajo, que están haciendo su propia obra. Están llevando quizás un mensaje engañoso, un mensaje solamente para agradar a las personas, pero no transformarlas. Solo Dios transforma el corazón del hombre. Por eso, busquen a Dios mientras pueda ser hallado, dice Isaías. Busquen a Dios. Te animo a que lo busques. Te invito a cerrar tus ojos y a hacer esta oración. Señor Jesús, sabemos que no somos perfectos, que somos vasijas frágiles, pero nos diste este regalo de la gracia tuya, Señor. Este sacrificio que hiciste con tu Hijo, Señor, para librarnos del pecado. Te damos gracias porque a pesar de nuestras imperfecciones nos perdonas, nos cambias, nos transformas. Te pedimos perdón por las veces que hemos caído y no te hemos sabido pedir perdón a tiempo. Hemos tardado en llegar a ti, en buscarte y pedirte perdón. Y como hijos de Dios muchas veces también fallamos. Pero también a vos que estás del otro lado y que no conoces a Jesús y que nunca lo recibiste, te invito a que puedas buscar a Dios. Porque es fácil buscarlo, es fácil encontrarlo. Él está atento a escucharte. Deja la maldad, deja la mentira, deja lo que sabés que te hace mal y te afecta a vos y a tu familia o a quien estés afectando con lo que estás haciendo. Y busca el camino de la verdad. Este camino del evangelio, del sacrificio que hizo Jesús en la cruz por los pecados de todos. Ese Jesús que murió en esa cruz, pero que resucitó para vencer la muerte. Abrí tu corazón a Él, acércate a Él y vas a encontrar en Él la solución para tus problemas. Va a ser difícil, como lo digo siempre, pero Él te va a dar las soluciones adecuadas a lo que vos estés necesitando. Y después vas a ver las bendiciones de Él, reflejadas en tu vida primero, no en lo material, reflejadas en tu interior. Y eso lo vas a notar cuando otras personas te digan, te veo distinto. Recibí a Jesús en tu corazón. Es una invitación. Es una invitación que si la probás, después no te vas a arrepentir. De eso sí no hay engaño. Te puedo asegurar que no te vas a arrepentir. Aunque puedas llegar a tener miles de problemas, Dios siempre te va a dar una solución. Te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo, por esta palabra que me has dado, Señor, para poder transmitirla, Señor, a los hermanos de la iglesia y a aquellos que no te conocen, Señor Jesús. Toca sus vidas, toca sus corazones. Haz una obra en ellos, Señor. Que el que esté dispuesto a escucharte y a creer en ti sea transformado por vos. No por lo que podamos decir nosotros, sino que sea tu palabra, tu amor y tu misericordia y tu gracia sobre esa persona obrando hoy en este momento, en esta mañana. Te doy gracias, Señor Jesús, por todo. Te pido, Señor, que nos moldees cada día, que nos transformes y que nos hagas ver la luz en todo momento para entender de que tu palabra es la verdad. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermosa la palabra que
acabamos de compartir, que trajo el Señor en este día. Realmente es hermoso ver cómo Dios se glorifica a través de nosotros, a pesar de que somos imperfectos, cómo nos moldea acorde a su voluntad, se glorifica a través nuestro, a pesar de que somos débiles, como nos decía Hernán, vasijas frágiles en todo sentido, lo somos porque somos humanos, no somos perfectos. Pero Dios es bueno y siempre está moldeándonos acorde a su voluntad. Así que bueno, quería compartirles un pasaje que está en Mateo 11, 28 y 29. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Vengan a mí todos, dice el Señor, no algunos, todos. Todo aquel que se encuentre cansado y agobiado puede dejar sus cargas en el Señor y Él se va a encargar de todo. Bueno, si tenés alguna duda o querés hacer alguna pregunta sobre lo que se habló en la reunión, puedes comunicarte a los teléfonos que van a salir en pantalla y te van a estar respondiendo los hermanos cualquier duda que puedan tener. Queremos invitarlos también a que nos sigan a nuestro canal de YouTube, Misión Geslares, y en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Bueno, ahora para cerrar la transmisión vamos a hacer una oración. Los invito que en donde estén puedan estar haciendo esta oración junto con nosotros para que el Señor entre en sus hogares y en sus vidas en este día. Señor, gracias porque pudiste estar con nosotros en este tiempo, compartiendo tu palabra, adorándote, alabándote, Señor. Te pido que estés en cada hogar, en todos aquellos que hoy estén viendo esta transmisión, Señor, toca sus corazones, movilizalos, Señor, para que ellos puedan creer en vos como creímos nosotros. Gracias porque pudimos ser salvos, Señor, puede entrar en esos hogares que están necesitando de tu palabra, de tu bendición. Te pido, Señor, que estés ahí con ellos para que puedan creer en un Dios vivo, en ese Dios que creemos nosotros. Que todo el honor y toda la gloria siempre sea para vos, Señor. Gracias porque pudiste estar con nosotros en este tiempo hermoso de palabra. Gracias, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón
por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, porque Dios ha derramado su amor en el corazón, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, porque Dios ha derramado su amor en el corazón, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, porque Dios ha derramado su amor en el corazón, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado.